Bueno, nos quedamos, dimos un poquito un marco sobre el tema de las lamentaciones. Ya sabemos que son 5 lamentaciones, aunque ahorita vamos a dar bien la estructura del libro. Y lo importante es entender que este libro, al igual que Job, si podemos hacer algún tipo de paralelismo, es una reflexión poética sobre un desastre enigmático, sobre un desastre misterioso que no logramos entender por qué, sucedió, ¿no? Entonces, por eso, con sus rasgos poéticos, nos vamos a adentrar en la tragedia que se nos presenta en el libro de las Lamentaciones. Em, Recordar que la nación ya había, pues, ha caído en la idolatría, había ido y venido muchas veces, e incluso ante diferentes situaciones que empezaron a pasar, pues la nación se empieza a preguntar si Yahvé no era un puro símbolo, si Yahvé no era una creación humana, o si al menos Yahvé no fuese un Dios muy débil, pequeñito, que no pudiese oponerse a las potencias enemigas y por eso tenían que terminar eh, como sucumbiendo, ¿no? A las potencias enemigas. Entonces, en el fondo, hay una crisis de fe. Ellos no saben o no creen que Dios es capaz de salvarlos. Pero precisamente el autor de las lamentaciones, a pesar de que se entonan lamentos, en el fondo, él supera esta conclusión desesperada. Es un hombre de fe el que está hablando. En el fondo, este hombre no desespera. A pesar de que vamos a leer palabras fuertes, este hombre es un hombre de fe. Este poeta judío llora por sus compatriotas muertos, llora por la desgracia nacional, llora porque el rey se lo llevaron, llora porque el templo y las edificaciones fueron arrasadas, pero el Dios de Jerusalén sigue vivo. Nadie ha matado al Dios de Jerusalén para el autor de Lamentaciones. Él es un Dios justo, es un Dios misericordioso, que no puede considerarse como una víctima más del poderío superior de Babilonia, sino como el autor efectivo de la caída de Jerusalén. Recuerden que la lectura no es que Babilonia ganó y Yahvé quedó como en los escombros, sino que Yahvé, por mano de Babilonia, tiene que hacer justicia ante el pecado del pueblo. ¿Sí? Ahorita vamos a entender esto de hacer justicia y esto del castigo de Dios. Pero esto es importante entenderlo, ¿sí? Como que Yahvé no sale perdiendo, o sea, Dios no sale perdiendo. Dios no es un Dios débil para el autor de las Lamentaciones. Entonces, la catástrofe, lo que sucedió, la caída de Jerusalén, no fue consecuencia del desinterés de Dios o de su impotencia, porque no es capaz, no fue, sino más bien un acto de justicia ante la infidelidad del pueblo y la miopía religiosa de la nación. Entonces, estos lamentos no son exclamaciones irracionales de dolor, sino firmes protestas de fe en el poder de Dios. O sea, él cree en el poder de Dios y por eso se dirige hacia él. En el problema del mal, en este caso el mal aquí, pero en el problema del mal, no es ponernos contra Dios, como algunos ateos se ponen, ¿no? Porque hay mal, si hay mal, les desarrollé esta idea del mal la vez pasada, ¿no? Bueno, quien le interesa más, le mando un libro que se llama El mal. Pero este autor, sí, yo sé que te va a interesar. Eh, de hecho, te lo iba a mandar hace tiempo. El libro habla como de una forma de abordar el tema del mal, ¿no? Sin poder resolver de dónde viene el mal. En el fondo, el mal viene de una libre voluntad que actúa en contra del designio de Dios, ¿sí? O sea, ese es el origen primigenio del mal, sea por el acto libre de los ángeles, sea por el acto libre del hombre, a través de eso entra el mal. Ahora, el mal en cuanto tal no existe,
porque no tiene entidad, no tiene como, no fue algo que fue creado, ¿sí? Pasa que el mal es la ausencia del bien. Bueno, estamos entrando en términos filosóficos y metafísicos, pero bueno, el punto es, hay diferentes posturas ante el mal. Podemos ponernos ante el mal contra Dios y decir, si existe el mal, entonces Dios no existe, o Dios es malo o Dios no existe. Y de ahí vienen la mayoría de las posturas ateas, ¿no? Hay mal, entonces Dios no existe. Esta postura incluso es noble. Esta postura, en el fondo, estaría diciendo, si hubiese un Dios bueno, yo podría creer en él. Yo podría creer que existe un Dios bueno. Yo lo que no puedo creer es que que existe un Dios malo que permita el mal. Por lo tanto, Dios no existe porque hay mal. Entonces, en el fondo hay una postura salvable. Hay algo de noble en esta postura. ¿Se entiende? O sea, en el fondo, esa persona está siendo más noble en su visión de Dios que quizás nosotros. Porque al ver el mal, dicen, no puede existir Dios. Aunque pueda ser una justificación, aunque sea un camino incompleto, es interesante pensar en esto de esta otra forma, ¿no? Luego está la posición prodeo, ¿no? A favor de Dios. Y que es toda la apologética, ¿no? Hago todo lo posible para defender a Dios, entonces justifico todo tipo de mal. Y entonces este autor dice, esta postura también es un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque nos ponemos a favor de Dios como primero como si Él necesitase ser defendido por nosotros. Segundo, nos ponemos a justificar o a dar razón del mal demasiado pronto. Nos ponemos un poco en la postura de los amigos de Job, que le decían, bueno, es que tú, ¿por qué estoy sufriendo yo? Y porque tú eres malo, porque tú algo hiciste, porque tú pecaste, ¿no? O sea, con tal de defender la bondad de Dios, van demasiado prisa a resolver el tema del mal. Esto es lo que dice este autor, ¿no? La apología va con demasiada prisa. Y luego está la postura hacia Dios, ¿no? Hacia Dios. Y hacia Dios es, ante el mal, ruego a Dios. Y no solo ruego, como que lo enfrento y le pregunto, ¿por qué hay mal? Pero en el fondo esta postura habla de alguien que cree en Dios y que Dios es bueno. Y entonces va con confianza, como quien va con un padre, y le cuestiona, ¿por qué hay mal? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí se ve sorprendido por la respuesta de Dios y se da cuenta que Dios es el primero implicado en el problema del mal. Dios es el primero que entra en el problema del mal. Les estoy haciendo un súper resumen, pero bueno, entra en el problema del mal. Y entonces este tema lo podemos ver claramente y luego viene, bueno, hay cinco posturas, ¿no? Está el indeo, que es resolver este problema desde Dios, y luego el con Dios, cum deo, ¿no? Resolver el problema del mal con Dios. Pero bueno, no lo voy a desarrollar. Quien le interese el libro se lo mando. El punto es, este hombre, el de Lamentaciones, habla hacia Dios como quien cree en Dios, como quien cree que Él tiene algo para decir, y, y lo hace parte, ¿no? Como Job. Job también se queja ante Dios. Entonces, esto son firmes protestas de fe en el poder permanente de Dios, que le dicen, tú que puedes, haz algo, ¿no? En el fondo es una fe en la misericordia y en la justicia de Dios. En el fondo, este hombre manifiesta la confianza en Dios, por encima de lo que se ve en ese momento, que es que se habían quedado sin templo y estaban en Babilonia. Era una confianza superior que trascendía lo que él, la apariencia de ese momento, de lo que estaban atravesando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Si la caída de Jerusalén, la caída del templo, es una prueba de que Dios se queda mudo, entonces a Jerusalén no le quedaría de otra que desesperarse, ¿no? Y decir el mundo está perdido. Pero si la caída de Jerusalén es la prueba del castigo de Dios, entonces
demuestra que Él está seria y personalmente interesado en la destrucción del mal en el mundo. Dios a veces nos tiene que movilizar para que nosotros mismos nos despertemos en esta lucha del mal. Ubica el pasaje del Evangelio que dice, solo los violentos alcanzan el reino de los cielos. Y que es enigmática esta frase, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿Cómo que solo los violentos alcanzan el reino de los cielos? No estamos hablando de quienes hacen violencia contra la maldad del mundo y entonces está bien matar a los malos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la mortificación personal hacia el propio mal, ¿no? El quedarme callado cuando voy a criticar y la violencia que me tengo que aplicar para eso, ¿no? El dominio a mí mismo cuando voy a arrancar a hacer el mal. Solo los violentos alcanzan el reino en ese sentido. Dios está tan seriamente comprometido con la eliminación del mal que se entrega en la cruz, que carga con todo ese mal y le da muerte en la cruz, pero no a través de la violencia, sino a través de todo lo contrario. Dice Santo Tomás, es preferible sufrir el mal que no hacerlo. Sufrir el mal que no hacerlo. Entonces, ante lo que hacían quizás e hicieron los fariseos, que fue querer destruir el supuesto mal que ellos veían, y entonces excluían a la gente porque era impuro, Dios nos invita a tener otra mirada muy distinta, que es entender que en la vida terrena va a convivir el trigo y la cizaña, siempre. Y que la vida, como decíamos la semana pasada, es un proceso en donde progresivamente ese mal va a ir desapareciendo, pero a veces cuando nos volvemos fanáticos absolutos con el bien y queremos que el bien sea ya hoy perfecto, terminamos haciendo más daño que bien, porque arrancamos a los malos de la comunidad, como hicieron los fariseos, y no somos pacientes con la paciencia de Dios de que las personas se convierten. Entonces, este libro precisamente nos habla de esa esperanza de que Dios confía en nosotros, pero confía en que nuestra libertad es dinámica y va transformándose con el tiempo. No es inmediato este alcanzar la perfección. Y por eso a veces tenemos que convivir pacíficamente o aceptar pacíficamente nuestras propias limitaciones. Ir y confesarnos, ir y pedir perdón, ir y reconciliarnos, pero también sabiendo que es un proceso y no desesperar cuando no todo es perfecto y ya, definitivamente. Bien, el contenido del libro de las lamentaciones se puede dividir, bueno, ya sabemos que son 5 lamentaciones, ¿sí? Pero por estructura interna, por comprensión lógica de las 5 partes, vamos a llamar a la primera lamentación, vamos a dividirlo en 5 partes y unas cuantas subpartes. Entonces, la primera parte la vamos a llamar lamentación por los acontecimientos del 597. Y esto es todo el primer capítulo. Mari, ¿la puedes Sí. repetir? Lamentación despacio, please. Lamentación por los acontecimientos del 597. ¿Quién me puede decir qué pasó en el 597? ¿Quién se acuerda? La segunda caída del templo. Poquito antes. La segunda deportación, ¿no es? Ah, sí. Tampoco. Por En el ahí, 86. pero ¿se acuerdan que hay siempre cuando hay una deportación, primero hay como una llamada de atención y entonces se deporta, pero no se destruye todo, sino que se quita el rey, como que se les hace atención, o sea, como que dejen la rebeldía, es como una primera deportación, en donde se sacan las cabezas, digamos, y
y se pone a otro rey, judío también, pero que sea más favorable al imperio. Entonces, en esta primera deportación del 597 no se destruye todavía el templo. Es la primera deportación de Babilonia. Exactamente. ¿Y la segunda cuándo es? 587. Exacto, 10 años después es la segunda deportación y definitiva, que en la segunda se destruye el templo, se destruyen las murallas de la ciudad, se saca la mayoría de los judíos, dejando a quienes, a los pobres, a los campesinos, ¿no? Y se pone ya a un rey o a un gobernador del imperio. Y entonces pierde la identidad propia de esa nación, porque ya es de dominio extranjero absolutamente. Bien, ya no solo pagan tributo, sino que ya esa nación no es de los judíos, ¿vale? Entonces, la primera lamentación habla de lo que ocurrió en la primera deportación, pero todavía entonces no ha caído el templo, no han destruido la ciudad, ¿vale? Esa primera lamentación se va a dividir en dos partes. La primera la vamos a titular La desgracia de Jerusalén y va desde el versículo 1 al 11 de ese primer capítulo. Y la segunda la vamos a llamar Llamada de Jerusalén, del capítulo 12 al 22, del versículo 12 al 22. La segunda parte, que va a ser el segundo capítulo, corresponde con el segundo capítulo, va a ser la lamentación por los acontecimientos del 587. Ahora sí, cae el templo. Entonces la primera y la segunda van a ser distintas. Así, a mero juicio, ¿cuál creen que va a ser más dramática? La segunda, 87. exactamente. Cómo es que es la Lamentación 2? Por los acontecimientos de 587. Y ese Perdón, sí, perdón, Maricano, de dime. como las que se dividen en la primera lamentación, tiene dos partes, la desgracia de Jerusalén, ¿y cuál es la segunda? La llamada de Jerusalén. Ah, ok, gracias. Llamada de Jerusalén. Vale, la segunda parte es la lamentación por los acontecimientos del 587. Es todo el capítulo 2 entero, pero lo vamos a dividir en dos partes. La primera, del versículo 11 al 17, y lo vamos a titular Yahvé, autor del desastre. Y la segunda parte, que va del capítulo 18 al 22, la vamos a titular Yahvé, único Salvador. Recuerden, Yahvé, único Salvador. La primera parte, Yahvé, autor del desastre. La segunda, Yahvé, único Salvador. Recuerden que esto tiene fines pedagógicos. Esto no lo van a encontrar los subtítulos en su Biblia, ¿vale? Es para que sepamos como cuando estemos leyendo, como, de aquí a aquí habla de esto, de aquí a aquí habla de esto otro, ¿no? Porque hay una lógica interna en el texto que no, que hoy en día un trabajo, un estudio, lo pondría con epígrafes, ¿no? Con titulitos y subtítulos y tal, pero aquí no lo vamos a tener, es como un texto corrido, y esto es para que entendamos la lógica interna, ¿no? Del escrito. Bien, la tercera gran parte va a ser todo el capítulo 3. Pero de la tercera lamentación. Sí, la tercera lamentación, o sea, la tercera parte del esquema que estamos haciendo, se le va a llamar ya no lamentación, sino experiencia personal del sufrimiento por parte del poeta. Experiencia personal del sufrimiento por parte del poeta o del autor, como lo quieran poner. Y ya habíamos hablado que esta es la oración personal del profeta, ¿no? Que está como clamando. Y lo vamos a dividir en tres partes. La primera, amarga experiencia del profeta, que va a ir del versículo 1 al 21. Esto todo estamos en el capítulo 13. La segunda parte, dentro de
tenemos 3 epígrafes dentro de esa tercera parte. El segundo epígrafe va a ser Esperanza del poeta, del versículo 22 al 42. Y la tercera va a ser Plegaria del poeta por sí mismo y por la nación. Y va a ser del versículo 43 al 66. Plegaria del poeta por sí mismo y por la nación. Versículos 43 al 66. ¿Vale? Y luego la cuarta parte la vamos a titular Segunda, 43 al 60 y qué. 43 al 66. Ok. Y luego la cuarta parte la vamos a titular Segunda Lamentación por los acontecimientos del 587. Sería como la continuación de la segunda parte. Segunda Lamentación por los acontecimientos del 587. Y vamos a tener dentro de esta cuarta parte 4 epígrafes, ¿sí? 4 subtítulos. Necesito que esto, o sea, nos estamos tardando anotándolo, porque en la medida en que vayamos luego estudiando las partes, que ustedes lo tengan ahí a mano, ¿no? Para que vayan entendiendo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de este subtítulo, ¿no? Para que lo tengan ahí a mano mientras vamos desarrollando. Entonces, la primera parte de esta cuarta parte sería los habitantes de Jerusalén, del 1 al 11. La segunda sería los sacerdotes y profetas de Jerusalén, del 12 al 16. La tercera sería el rey de Jerusalén, del 17 al 20. Y la cuarta sería Judá y Edom. ¿Quién se acuerda cuál del 21 al 22? ¿Quién se acuerda de dónde surge el pueblo de Edom? ¿Alguien se acuerda? Del hermano de Jacob. Bien, que se llamaba ¿cómo? El del plato de lentejas. Pues tiene que algo que ver con Edom, que era rojo. Ajá. ¿Esaú era? Esaú, bien. Saúl. Surge de Esaú, ¿no? Edom surge de Esaú. Bien. Y la quinta parte la vamos a titular Las consecuencias, que es todo el capítulo 5. Y ahí vamos a tener 2 subtítulos. La primera va a ser Situación lamentable de los supervivientes de Judá, del 1 al 18. Y la segunda, Plegaria pidiendo la restauración. Mari, ¿Sí? situación lamentable de los sobrevivientes. Supervivientes, sí, de Judá, ¿Y esa va de qué a qué? del 1 al 18. Y la segunda es la plegaria pidiendo la restauración, del 19 al 22. Ahí ya podemos ver que acaban las lamentaciones abriéndose a la plegaria, pidiendo la restauración. Entonces esto habla de una esperanza enorme que tenía el poeta con Dios, con Yahvé, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer algo distinto de lo que hemos venido haciendo en otros libros, a ver cómo nos va. Igual nos vamos a tardar un poco más en lamentaciones de lo que pensé, pero quiero hacer un experimento. Así que primero voy a explicar brevemente el capítulo y luego nos vamos a meter en el pasaje. Lo vamos a leer, ya que el libro es cortito y nos da para leerlo, lo vamos a ir leyendo. Y nos vamos a ir deteniendo en ciertos pasajes que son especialmente interesantes. Vamos a hacer algo que en el estudio bíblico se llama exégesis, ¿sí? Y entonces es ir como al original, se llama exégesis, ¿sí? Como interpretación, ¿no? Ir interpretando poco a poco lo que quiere decir cada palabra,
Un poco lo que hicimos en su momento en Génesis, bueno, hacerlo ahora para volver a refrescar cómo se hace esto y porque tiene algunos contenidos interesantes. Bien, entonces, bien. El primer cántico. El primer cántico, la primera lamentación, en el 597. ¿Qué está describiendo este primer cántico, esta primera lamentación? La triste situación de Jerusalén. A lo largo de la lamentación vamos a ver un cambio de sujeto y van a pasar de la tercera a la primera persona, ¿sí? La primera parte, del 1 al 11, ahí tiene su esquema, ténganlo a mano. Jerusalén aparece descrita por un observador externo, como alguien que está hablando de Jerusalén. Jerusalén, recuérdense que siempre la personifican como si fuese una persona. Jerusalén tan bella que estaba, o sea, hablan de ella como si fuese una persona, ¿sí? Para que no lo confundan. Entonces, aparece descrita por alguien que la está viendo, que la personifica como una princesa, que ha de ser grande entre las naciones y se ha quedado como una viuda, que llora y llora por la noche, lágrimas por sus mejillas, así dice tal cual la lamentación. Mari, Sin que ¿dónde? sí, Perdón, ¿dónde no encuentro el libro de las lamentaciones? debería estar justo después de Jeremías, Ok. Antes ¿sí? de Job. Debería. En Depende, mi sí. Biblia, yo también así me tardé, está después del Cantar de los Cantares. O sea, me tardé así en buscar, dije, ¿qué está pasando? En la tuya está después de, Leila, en la tuya está después de Jeremías. Justo después, lo que pasa es que es un librito de 3 páginas y se te puede pasar mientras la vas pasando, pero justo después de Jeremías. En la página 1042. Vale. Entonces, el primer cántico, entonces la primera parte nos habla de Jerusalén como esta gran princesa que iba a ser grande, hermosa, y ahora se la pasa llorando porque ha quedado viuda, ¿no? Y en la segunda parte es la ciudad misma la que habla, ¿no? Jerusalén como personificada en una mujer que habla y manifiesta su angustia y su desolación. Y vamos a ver entonces, la primera parte se habla en tercera persona y en la segunda parte se habla en primera persona. Esto es un recurso literario. ¿Para qué? Porque así quien lo lee se ve implicado en el nosotros, ¿no? En la primera persona. Es como un recurso literario que se usa para implicar más directamente al lector, para afectarlo más. Entonces, en cierta forma, cuando habla de nosotros, la ciudad, en la segunda parte está hablando de ti y de mí. Está hablando del lector. Entonces, nos sentimos implicados en esa parte, ¿vale? Bueno, entonces, después de haber explicado muy brevemente, vamos a adentrarnos en... Recuérdense que esta lamentación fue compuesta poco antes de la derrota sufrida en el 597 y por lo tanto, si bien el templo ha sido saqueado, todavía no ha sido arrasado, no ha sido destruido, porque no ha ocurrido el 587, faltan 10 años para que ocurra el desastre absoluto. Bien, entonces vamos a leer, ¿quién lo tiene a mano para que lo lea? Vamos a leerlo de corrido y luego vamos a ir deteniéndonos, pero vamos a leer todo el primer capítulo, Leila, si quieres A ahí. ver, aquí lo tengo. Sí. Qué solitaria se encuentra la ciudad populosa, como una viuda ha quedado, la primera de las naciones, la princesa de las provincias sometida a tributo. Pasa la noche llorando, las lágrimas riegan sus mejillas. Ninguno de sus amantes le ofrece consuelo, todos sus amigos la han traicionado, se han vuelto sus enemigos. Judá marcha al destierro, humillada y esclavizada. Habita entre gentiles, no encuentra descanso. Sus perseguidores la han dado caza y se encuentra angustiada. Los caminos de Sión están de luto, nadie acude a las fiestas, sus puertas están desoladas, sus sacerdotes llorando, sus doncellas están apenadas y ella misma llena de amargura. Sus enemigos están al frente, sus adversarios prosperan, pues el Señor la ha afligido por sus muchos delitos.
Sus niños marchan al cautiverio delante del enemigo. La hija de Sión ha perdido toda su hermosura. Sus príncipes, como ciervos que no encuentran pasto, se derrumban desfallecidos ante el perseguidor. Jerusalén recuerda sus días tristes de vida errante, añorando los tesoros que había reunido desde antiguo, cuando su pueblo caía en manos enemigas y nadie la socorría. La miran los enemigos y se ríen de su destrucción. Gravemente pecó Jerusalén, se ha convertido en sarcasmo. Al verla desnuda, la desprecian cuantos la honraban y ella entre sollozos se vuelve de espaldas. Lleva su impureza a los vestidos. No imaginó este final. Asombrosa ha sido su caída, no hay quien la consuele. Mira, Señor, mi aflicción, cómo se crece el enemigo. El enemigo se ha apropiado de todos sus tesoros. Ella ha visto entrar en su santuario a los gentiles, a quienes había prohibido entrar en tu asamblea. Todo su pueblo, entre sollozos, anda buscando pan. Ofrece sus tesoros para comer y recobrar las fuerzas. Mira, Señor, contempla qué envilecida estoy. Vosotros los que pasáis por el camino, Pausa, mirad. ¿Mande? pausa un segundo. Estamos en el versículo 12 ahora, recién vamos a empezar a leer y fíjense el cambio de persona. Hemos estado hablando todo el tiempo en tercera persona, está alguien hablando de Jerusalén y de pronto empieza a hablar Jerusalén en primera persona. Dale. Vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Desde lo alto ha enviado fuego y lo ha metido en mis huesos. Ha tendido una red a mis pasos y me ha tirado de espaldas. Me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Ató el yugo de mis delitos, entretejidos por su mano. Lo puso sobre mi cuello, doblegó mis fuerzas, me abandonó el Señor en unas manos que me impiden levantarme. Ha rechazado el Señor en medio de mí a todos mis valientes. Convocó contra mí una asamblea para aniquilar a mis guerreros. Pisó el Señor en el lagar a la doncella, la hija de Judá. Por eso lloro, mis ojos se deshacen en lágrimas, porque está lejos quien me consuele, quien me reanime. Mis hijos están desolados, pues fue más fuerte el enemigo. Sión extiende sus manos sin hallar quien la consuele. El Señor envió a sus adversarios para cercar a Jacob. Jerusalén se ha convertido entre ellos en impureza. Justo ha sido el Señor, pues fui rebelde a su mandato. Escuchad, por favor, todos los pueblos y ved mi dolor. Mis doncellas y mis jóvenes han marchado al cautiverio. Llamé a mis amantes, pero me han traicionado. Mis sacerdotes y mis ancianos murieron en la ciudad mientras buscaban alimento para recobrar las fuerzas. Contempla, Señor, mi angustia, me bullen las entrañas. Se me revuelve dentro el corazón porque he sido muy rebelde. Fuera la espada me deja sin hijos, en casa la muerte. La gente escucha mis gemidos, pero nadie me consuela. Mis enemigos, enterados de mi mal, se alegran de que tú lo hayas hecho. Haz venir el día que anunciaste y terminarán como yo. Llegue toda su maldad hasta ti. Sí. Llegue toda su maldad hasta ti y trátalos a ellos como me has tratado a mí, por todos mis delitos, porque son muchos mis gemidos y mi corazón desfallece. Palabra de Sí. Podemos percibir el dramatismo, ¿no? O sea, de lo que está hablando, estas palabras cargadas de, de muchísimos adjetivos que te van adentrando en una situación penosa, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña pues, exégesis, vamos a adentrarnos en el texto. Eh, Primero, en la primera parte, el poeta habla de Sión, de Jerusalén, en tercera persona. Y habla al principio de que se ha quedado viuda, ¿no? Y entonces ahí vemos pues el duro contraste Doce, entre número.
la populosa Sión, ¿no? Jerusalén como esta princesa grande, hermosa de otros tiempos, y el vacío que en ella se nota ahora. Junto a las habituales consecuencias de la guerra está el hecho de que el rey Joaquín y muchos miles de importantes ciudadanos han sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor, como suele suceder en la primera deportación. Quitan al rey y quitan todo su séquito. Privada del más importante de sus hijos, Jerusalén. Jerusalén es privada del más importante de sus hijos. ¿De quién? Del rey, ¿no? El hijo más importante de Jerusalén es el rey. Abandonada por Dios, tiene el aspecto de una viuda solitaria y despojada. Porque Jerusalén, ¿de quién es esposa? De Yahvé. De Yahvé. Y si Yahvé la abandonó, se quedó como viuda. Y por eso, fíjense que aquí hay que entender, ¿no? Las palabras que utilizan y por qué. No utilizan una imaginería así como sin sentido, tiene un sentido, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, todos sus amigos la han traicionado, ¿de qué habla? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son los amigos de Jerusalén? Los vecinos. ¿Y por qué eran sus amigos? Sus amigos y un sinónimo con el cual podríamos llamar a sus amigos son ¿qué? ¿Sus qué? Como sus Aliados, súbditos, ¿no? No. aliados. En la terminología bíblica que estamos manejando, si Dios es su esposo, las naciones aledañas que son. Hermanos, Sus hijos, sus hermanos. hijos, hermanos. Ajá. ¿No? Son sus amantes con los cuales se ha entregado para ser infiel a Dios. ¿Sí? Y entonces le dice, sus amigos la han traicionado, no le interesa, no que te querían. Bueno, hay que ver toda la simbología que hay, ¿vale? Luego, no voy a hacer versículo a versículo, pero no, porque no es posible, pero en el versículo 5 habla de que el Señor la ha afligido, es el Señor quien la ha castigado. Y aquí justamente se toca el tema, la cuestión teológica fundamental del poema. Jerusalén cayó porque Dios la abandonó. Jerusalén cayó porque Babilonia es más fuerte, Nabucodonosor es más fuerte que Yahvé, o porque No, ha sido Dios mismo el autor y el artífice de todo lo que está sucediendo. Claro, el mismo Dios, y ya cuando quisieron aliarse con Egipto, le dijo a Jeremías que no le dijera, no hiciera la alianza. Exactamente. Entonces, tanto el vencedor como el vencido podían pensar que la derrota sufrida por Judá era prueba de la impotencia de Yahvé, así como hablábamos que el mal para algunos es prueba de la inexistencia de Dios. Y a veces incluso para nosotros los creyentes también. Lo podemos poner en duda. ¿Será que Dios sí existe? Porque si hay mal. mm. Pero el autor del poema ve a Dios actuando detrás del vencedor. Él es quien está detrás de Nabucodonosor. ¿Qué quiere significar esto? Puede significar dos cosas. Uno, que Dios está castigando el mal, buscando que surja el bien, porque Él se empeña en la causa contra el mal. Y dos, como siempre hemos entendido, que Dios es más que todo lo que está sucediendo y por lo tanto no es que algo se le pasó desapercibido, sino que detrás de todo lo que sucede, Dios puede sacar un bien. Dios es más grande que la historia, ¿sí? La derrota de Judá, sí, a vos. Que está bien, él permite el bien, el mal, para que en realidad nosotros por ahí usemos nuestra libertad para elegirlo, ¿no es cierto? Pero Y para no hay convertirnos del forma, y mal, debe, ¿eh? y para convertirnos del mal, para convertirnos, Sí, por ¿sí? eso, pero si estamos eligiendo el mal, es que no lo estamos eligiendo a él, y él lo que quiere es que estamos.
Entonces, entiendo que lo permita para que nosotros en nuestra libertad digamos, no, me equivoqué. Pero lo Ujú. que cuesta un montón entender es cuando estás sufriendo decís, ¿cómo no habrá otra forma mejor? Entonces, entiendo que Él es Dios y que seguro tiene la razón, no lo voy a discutir, porque seguro que gana, pero la realidad que decís, no habrá una forma de ahorrarnos tanto sufrimiento, llega un punto que no, ¿no? Hay cosas que, Mm. sí, Has visto la película de Jim Carrey de Todopoderoso? sí, Bien, es una película que un poco sí, busca de manera chistosa, le cuento a los demás por si no la saben, como de manera chistosa hacernos como un poco entrar en la mente de Dios y pensar como si nosotros y nuestra mirada podría como resolver las cosas de una manera como más fácil y más sencilla. Y entonces este hombre que tiene muchas preguntas se encuentra con Dios y le hace todas estas preguntas y Dios le dice, bueno, ¿tú quieres ser Dios por un tiempo para que veas? Y él le dice, bueno, sí, sí quiero ser Dios. Entonces toma. ¿Y qué pasa? Le empiezan a llegar al mail 500 peticiones, ¿no? Plegarias de la gente de todo. Y nada, él va una por una hasta que se estresa y se desespera y dice, ¿sabes qué? Responde a todos, sí. Manda a todos, sí, sí a todo el mundo. Lo que pidan, sí. Y ya me saco de esto. Bueno, empiezan a haber guerras, caos en el mundo, un desastre, tipo, claro, porque estaba el que pedía tener el carro del vecino, estaba el vecino que quería, ¿sabes? Como que, bueno, un desastre las peticiones, porque pues la gente pide lo que pide y cree que pidiendo lo que está pidiendo es lo mejor para sí mismo y para los que lo rodean, porque tenemos una mirada estrecha, porque no podemos tener una mirada como la de Dios. Entonces, nada, es como medio chistosa la película, pero lo que te muestra es eso, como que a veces se nos ocurre, incluso Dios nos crea de manera limitada, ¿no? No podemos hacerlo todo al mismo tiempo, no, no podemos, ¿no? Y dices, pero no lo hubiese podido crear un poquito mejor, ¿no? Pues se nos ocurre, ¿no? Y dices, ¿cómo sería ese mejor que a mí se me ocurre, ¿no? Pues, ¿cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería ese mejor? No, quizás no limitado, que lo pudiéramos todo. No, quizás si lo pudiéramos todo, no necesitaríamos del otro. Y todo lo lindo, lo bello de la comunión, del encontrarme con el otro, del vínculo, no lo tendríamos. Entonces, no, no sé, ¿no? Yo efectivamente decido creer y decido confiar que esta forma con la que nos creó, que fue con libertad, que fue con la posibilidad de que esa libertad no lo eligiera, con pues creo que en su divina providencia, su designio divino, pues confío en que él sabe más que yo, ni idea. Pero efectivamente ahí queda como el leap, ¿no? El salto de fe, ¿no? O sea, como, ¿no? Decir, supongo que es mejor, porque en esta limitación que nos hace sufrir, ¿no? El otro día escuchaba a un compañero de clase que me pareció interesante, ¿no? Porque decía, en el paraíso había sufrimiento y este compañero preguntaba, ¿y qué significa el sufrimiento? Porque por ejemplo, el hecho de que Adán y Eva podían comer de todo menos de uno, quizás les causaba sufrimiento, porque la limitación siempre causa sufrimiento, ¿no? Sufrimiento en el sentido amplio, no estamos diciendo que le sentían dolor en sus huesos, ¿no? Pero sí, y ese sufrimiento era malo que ellos no pudieran comer de eso, no, no era malo, es malo que yo sufra, que a veces me encantaría volar o teletransportarme, pero soy limitada y no puedo, ¿es malo? No, pero me hace sufrir, sí. Entonces el sufrimiento no es igual a mal. Sufrimiento es parte de la vida. Lo que pasa es que muchas veces vinculamos sufrimiento igual a mal, ¿no? Pero el sufrimiento a veces saca bien de mí, saca que soy más caritativa con el otro, más paciente, más dulce, ¿no? No sé, como creo que todos hemos tenido experiencia de sufrimiento, pero quizás Lorena, que está en contacto ahí con los enfermos y hay mucho sufrimiento, probablemente verá lo más hermoso y lo más feo también del hombre emerger de esas situaciones, ¿no? Probablemente lo más hermoso surge de las situaciones de sufrimiento y lo hemos podido ver con los testimonios de, no sé, la Segunda Guerra Mundial, que dices, wow, los testimonios de heroicidad que salió en una situación de sufrimiento tan espantosa, ¿no? Y también qué horror lo que el hombre es capaz, ¿no? De maldad. Pero están las dos cosas como conviviendo, ¿no? No sé, es como un paso de confianza, sin duda. Es decir, pues, yo creo que Dios supo hacerlo mejor, qué sé yo, no sé.
Sí, sí, seguro que él tiene razón, eso seguro. Pero bueno, nos dio la libertad, Pero, así que puedo hablar. 100%, y yo creo Esperado. que quiere que preguntemos. Y ahí está el ad Deum, ¿no? Hacia Dios, como, pero ¿por qué no lo hiciste así, no? Como y charlarlo con él en la oración. Tantos salmos que son así. Muchísimos salmos están tipo hablando, y lo hemos visto, muchos profetas cómo se dirigen hacia Dios, como, ¿por qué? ¿No? Como, ¿qué es lo que pasa? Y es la gente mm, que queda aquí plasmado como, así le gusta a Dios que hagamos oración. No le En la- gusta, fíjate que lo que se queja es cuando la gente entra como un ritualismo que reza oraciones y no siente lo que dice. En cambio, eleva las oraciones de Moisés, de Jeremías, que son oraciones de confrontación, de por qué lo haces así, pero también de confianza en el fondo, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, 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 que ese es Todopoderoso uno, la que vos dijiste, y está Todopoderoso dos, que hay un diálogo que no me acuerdo cómo se llama el protagonista, Jim Carrey, o Steve Carrey, una cosa así, tiene con Morgan Freeman, que él es Dios. Ajá. Y entonces él le dice, pero Dios, yo tenía planes, como yo tenía toda mi vida organizada. Claro. Dios se mata a risa, como diciendo, planes. ¿Planes de qué, no? Sí, 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 tal cual. Bueno, entonces, esta frase el Señor la ha castigado, en el fondo, eh, la derrota de Judá, lo que busca subrayar es el poder de Dios, que es un Dios universal, que trasciende, que no es una divinidad confinada dentro de unos límites nacionales, es decir, la divinidad de Israel, sino que trasciende las fronteras y realmente dirige los acontecimientos mundiales. Y dice, yo también estaba detrás de Nabucodonosor. O sea, lo que pasó ahí no se me pasó. Yo soy el Dios del universo, ¿no? No solo de Israel. Entonces, em, Judá se levanta o se hunde según su respuesta a Yahvé. Lo que le pasa a Judá, obviamente aquí lo vemos como en su vida externa, pero en su vida interna, Judá se eleva o cae dependiendo de su respuesta a Dios, dependiendo de cuánto se... Y eso lo hemos visto en la historia de la salvación, en la historia del mundo, ¿no? Cuando digamos, cuando la humanidad ha estado como en su mayor despliegue y cuando ha sido menos humana y qué es lo que había pasado y si esa humanidad estaba abierta o no a Dios. Más adelante, en el versículo 8 dice, gravemente pecó Jerusalén, gravemente pecó Jerusalén. Y aquí, en relación con el versículo 5 podemos ver que el poeta recalca el verdadero motivo de la caída y de las desgracias de Jerusalén. ¿Qué pasa? Una víctima inocente puede soportar la tragedia con cierto orgullo, ¿no? Porque pues no tiene nada que avergonzarse, pero Jerusalén ve agravada su tragedia por la culpa y la vergüenza que siente ante esta situación de la cual ella es culpable, ¿sí? En el versículo 9, en la segunda parte del versículo 9 dice, mira, Señor, mi aflicción, cómo se crece el enemigo, como si fuesen palabras de Jerusalén hacia Dios. Dentro de la primera parte que está hablando en tercera persona, hay como intervenciones de Jerusalén, ¿no? Como si hablara directamente ella a Dios. Y dice, mira, Señor, mi aflicción. En medio de todo esto, Jerusalén reconoce que el arrepentimiento podría revertir la situación, que en el arrepentimiento está la clave para que esto cambie. Esto es un punto importante, ¿no? Bien, en la segunda parte, a partir del versículo 12, recordar que ahí el poeta cede la palabra a la ciudad, ¿no? Y es la ciudad, o sea, Jerusalén, quien habla a Dios en primera persona. Y en cierta forma, al hablar como nosotros, nos involucra, nos une. Ahí nos implica al lector, que somos nosotros, nos implica más directamente en el texto. Y empieza
diciendo el Señor me afligió, ¿no? El Señor me afligió. ¿Qué está subrayando aquí de nuevo? Lo que dijimos en el versículo 5, ¿no? ¿Qué está Ari, ¿cuál es el subrayando esto? versículo? ¿Cuál es el que es el versículo? 12, el 12. El Señor me afligió. ¿Qué está diciendo con esto? Que Jerusalén es consciente de que, ¿qué? De que fue Nabucodonosor. No, No, que hubo una intervención directa de Dios, que fue Dios, ¿no? Que Dios es el Señor de la historia. Más adelante, les quería decir una parte aquí. El versículo 20, del 20 al 22, la ciudad deja de hablar a los que pasan, ¿no? Recuerden, al principio dicen, vosotros los que pasáis por el camino, como que Jerusalén está hablando a otros, a los que están pasando por el camino. Pero en el versículo 20, la ciudad ya no habla a los demás, sino que se vuelve a Dios y le habla a Él. ¿Por qué? Porque en definitiva se da cuenta que Él es el único que es capaz de hacer algo por ella. Y estos versículos nos muestran una confesión de sus culpas y una petición de ayuda fundada en los excesos del enemigo. Esto es precioso porque podría ser perfectamente, ubican lo que rezamos cuando nos confesamos, el miserere, el pésame. Esto podría ser un pésame perfecto. Contempla, Señor, mi angustia, me bulle en las entrañas, me revuelve dentro el corazón porque he sido muy rebelde, ¿no? La gente escucha mis gemidos, pero nadie me consuela. Cuando yo he pecado y yo sé y necesito ir a confesarme, aunque la misma persona ya me haya perdonado, aunque toda la psicología me diga que todo está bien, hasta que no, o sea, el consuelo de Dios nada lo suple. No sé si han experimentado el consuelo de una buena confesión cuando salen de ahí con la gracia de Dios. Y es que es un consuelo que no te da ni el abrazo de quien estaba peleado contigo después de la reconciliación. Es como que ese consuelo es de otro nivel, porque solo Dios consuela el corazón. Solo Dios nos consuela profundamente, ¿sí? Y de hecho, ella aquí lo que hace es voltearlo y le dice, si a ti te importa el pecado, vuelve la atención a los enemigos y castígalos a ellos también, ¿no? Castígalos a ellos de sus pecados. Como diciendo, sé justo, ¿no? Y de hecho le dice, trátalos a ellos como me has tratado a mí por todos mis delitos. ¿a quién, discúlpame, a quién se refiere en ese momento? Ella está hablando a Dios, pero le está hablando de los enemigos, ¿no? En realidad en su momento de sus amantes, ¿verdad? Bien. Luego la segunda lamentación, bueno, vamos a explicarla. Esto podríamos hacerlo versículo a versículo, ¿eh? Hay algo que se llaman los comentarios bíblicos, que son muy buenos porque te van comentando versículo a versículo qué significa cada palabra prácticamente. Son preciosos, pero pues no nos da tiempo. Entonces, pero para que sepan que pueden conseguir comentarios bíblicos. Entonces, el segundo cántico, en este caso, afronta los motivos que han llevado, voy a hacer otra vez una explicación y la próxima semana haremos algo como lo que acabamos de hacer de ir versículo a versículo. En la medida en que vamos avanzando se van a dar cuenta que la cosa se pone un poco más eh, emocionante. No sé si alguien se fijó que algo decía del pan. ¿Quién me cuenta el versículo donde habla el pan en la primera, en el primer capítulo? ¿Alguien se fijó que decía pan? En el 11 puede ser. En el 11.
Todo su pueblo entre sollozos anda buscando pan. ¿Qué piensan de eso? De este tema del pan. La comunión. Hay como una prefiguración, ¿no? Aquí. Muy velada. Lo vamos a ver mejor en el capítulo 2, ¿sí? Este tema. Explico muy rápidamente el 2 y acabo. Entonces, en el segundo cántico, en la segunda lamentación, recuérdense que la segunda lamentación es cuando ya cayó el templo, 587. ¿Qué pasa? Que en esta segunda lamentación se afrontan los motivos que han llevado a Jerusalén a la ruina. En el fondo de la lamentación se vislumbran los pecados de la nación. No solo los pecados de la nación, sino también los pecados de los reyes, los pecados de los sacerdotes, los pecados de los falsos profetas, de los ancianos, ¿sí? De todas las personas, digamos, con autoridad. Y se nos explica nuevamente, así como lo vimos en el versículo 5, que lo que ha sucedido no tiene otra causa que la justa ira de Dios, que ha cumplido lo que él había dicho que iba a hacer. ¿Pero para qué? Para purificarla, para que se convierta, para que cambie de vida, para que se torne al mal y no siga por la bajada y la pendiente sin fin del mal. Entonces, piensen en esta imagen, quizás ayuda, se me acaba de venir. Hay una bajada y tiras un barril, ¿no? Tiras un barril y el barril va, ta, 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 o incluso, no sé si ustedes supieron, no, quizás no sé, una niña que estaba esquiando y le dio mucho miedo porque era de bajada. Y entonces se quitó los esquís porque le dio miedo y tiró era una embajada muy empinada y los tiró y decidió que nada mejor que se iba a tirar así de... ¿no? Se tiró, ¿no? La niña empezó a dar saltos ta, ta, y uno de sus amigos la vio, una niña de Low Hill, que se empezó a caer así, la vio y ¿qué hizo el amigo? A ver, fue corriendo, ella venía a toda velocidad, taca, 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 y él fue corriendo y puso el cuerpo para detenerla. Eso a la chica y a él le dolió, Y sí, lo pudo percibir como un mal, pero fue un mal. no, me salvó la Bien, vida. bien. Este es el castigo de Dios. Eso es lo que Dios hace. Dios pone su cuerpo para detener el mal. Nosotros lo percibimos como un castigo y resulta que nos salvó la vida, ¿no? No, no sé si como un castigo, pero como Él es Dios, no nos podría ahorrar el trámite, eso es lo que me pasa. No Que, que, podría que directamente flotemos, que pagar. flotemos. No, Él podría tranquilamente, siendo Dios, podría Sí, tranquilamente hacer que frenemos para sentar, suavecito. claro, y decirnos, che, mirá lo que pasó, y que nosotros aprendamos a no lastimarnos, ¿entendés? O sea, siendo Dios lo podría hacer. No entiendo bien por qué lo hace, pero Porque Él poder. respeta más que nosotros mismos nuestra condición humana. Sí. Respeta nuestra condición humana. Nuestra condición humana es esta. Él tiene un respeto increíble hacia nuestra condición humana. Es impresionante. Y eso es algo bueno, es algo bueno que tener nuestra condición humana. Y yo creo que sí. Si Él lo hace, sin Seguramente, duda, porque nos respeta absolutamente nuestra libertad. Solo en esa medida podemos seguir siendo hombres. Si no, seríamos autómatas, seríamos marionetas, pero no mm, seríamos hombres. Se deformaría la imagen y semejanza. Y Él quiere que lleguemos a la imagen y semejanza plena, completa. Pero eso es un proceso progresivo de alcanzarla. Y para eso quizás no tenemos que ir por la bajada y darnos unos trompazos. Y quizás sí. De hecho, así sucede, ¿verdad? Pero nada, los misterios divinos, pero tiene sentido. Cuando lo razonamos decimos, como, bueno, tiene sentido que lo haga así. Quizás podría ser de otra manera, pero tampoco se me ocurriría bien qué otra manera estaría
No, y Mejor. seguramente no podría ser de otra manera. Seguramente esta es la No, mejor manera de todas. Nada, por ahí está bueno entenderla. Y sí. seguramente nos va a dar mucho. Bueno, no sé, las demás por ahí la entienden. Eso es algo No, muy no, no, nos vamos tardando, pero yo estoy segura que en estos 3 años tú has entendido más y has abrazado más la condición humana, estoy segura. Bueno, voy a apagar la grabación, pero abrimos un momento.